Jóvenes, Dios les bendiga. Mi nombre es Misael Martínez. Y bueno, me han invitado para presentarles este tema de quién es Jesús. Sí, el objetivo de este tema es que podamos analizar las características de Jesús y generar un concepto correcto de la persona de Jesús, que podamos entender quién fue Jesús, cómo fue que Jesús estuvo aquí en la tierra. Y vamos a poner algunas pruebas o evidencias de que realmente Jesús estuvo en la tierra, de que realmente Jesús se hizo hombre. Vamos a ver que Jesús tenía dos naturalezas. Número uno, la naturaleza humana, y número dos, la naturaleza divina. Estas no las digo en un orden, sino que, me refiero que tenía las dos naturalezas. No quiere decir que una sea más importante que la otra. Jesús tenía estas dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana, o su naturaleza humana y su naturaleza divina. Estas dos características estaban presentes en su vida cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero bueno, antes que nada quiero empezar con una oración. Así que, Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo, gracias por esta invitación. Ruego, Padre bendito, que puedas abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones y podamos comprender este estudio más sobre ti, Señor. Sabemos que es un tema un poco complicado, pero por eso rogamos que tú abras nuestro entendimiento y podamos comprender, Señor, lo que quieres hablar el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así que bueno, el texto clave está en Colosenses capítulo 2, verso 8, que dice de la siguiente manera: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa este pasaje? Dice aquí que nadie nos engañe por medio de filosofías huecas. ¿Qué pasa? Actualmente existe mucho pensamiento humano, muchas filosofías que son equivocadas acerca de Dios, acerca de Jesús. Y lo que queremos lograr es que nosotros podamos entender realmente cuál es el camino correcto y realmente quién es Jesús para nosotros, que podamos afirmar nuestra fe en Él. Dice aquí que nadie nos engañe por esas filosofías, porque eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos dejó unas enseñanzas, nos dejó la Biblia del Nuevo Testamento, donde Jesús vino a reformar la ley, donde Jesús vino a reformar muchas cosas que el pensamiento humano había tergiversado. Así que dice aquí que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús se hizo hombre precisamente para mostrarnos la verdad y para quitar ese velo y para quitar ese engaño de todas esas filosofías y todas esas tradiciones de los hombres, o sea, esos pensamientos. Para esto vamos a estar analizando mucho sobre el Evangelio de Juan, también sobre el Evangelio de Mateo. Vamos a ver que existe dos contrastes. Si estás anotando por ahí, anota que el libro de Mateo nos muestra la naturaleza humana de Jesús y el libro de San Juan nos muestra la naturaleza divina de Jesús. ¿Sí? El Evangelio de San Juan fue escrito por un testigo ocular y tiene el propósito de informar a todo aquel que quiere saber si Jesús realmente fue el Hijo de Dios o solo un profeta más. Ese es el propósito del libro de San Juan. El libro de Juan, su propósito es mostrar la verdad, mostrar de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. ¿Sí? Debemos de recordar precisamente que solamente Jesús tuvo estas dos naturalezas, su naturaleza divina y la naturaleza humana. Quiere decir que como naturaleza divina, Él fue igual al Padre e igual al Espíritu Santo. Pero la naturaleza humana nos dice que Él fue totalmente igual a nosotros, incluyendo las debilidades naturales, las tentaciones en las que nosotros como humanos tenemos. La diferencia es que Jesús nunca pecó. ¿Sí? Así que bueno, vamos a iniciar. Como subtema, si lo anotas, puedes anotar que cuáles fueron las evidencias de que Jesús realmente fue humano.
Les voy a dar dos evidencias de que Jesús fue realmente humano. La número uno es que Jesús es llamado hombre. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Jesús fue llamado hombre? Como les digo, el Evangelio de según San Mateo, o el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, nos presenta e inicia con el árbol genealógico de Jesús. Esta es una de las evidencias de que Jesús fue hombre. ¿Por qué? Porque todos los hombres, nosotros tenemos un árbol genealógico. Jesús también lo tuvo. Él es descendiente de Abraham. ¿Sí? Otra de las evidencias es que en el libro de Lucas se nos presenta la biografía más completa de Jesús. Si por ahí alguno no sabe todos los hechos que hizo Jesús estando aquí en la tierra, el libro de Lucas es el libro perfecto para estudiar la vida de Jesús. Es la biografía más completa de él. ¿Sí? En San Juan capítulo 8, Jesús mismo se reconoce como hombre cuando está frente a una multitud y donde Jesús les está hablando y les está hablando la verdad. Entonces esta gente reaccionó de otra manera y quería matar a Jesús. Entonces Jesús les dice: ¿procuráis matarme a mí? O sea, ¿procuráis matarme a mí? Solo soy un simple hombre que os he hablado la verdad. O sea, Jesús está reconociendo que es un hombre. Esta es otra de las evidencias. El punto número dos, el punto número uno es este, que Jesús es llamado hombre. Y el punto número dos es Jesús poseyó una verdadera humanidad. En la Biblia aparecen varios pasajes de que Jesús realmente se hizo humano, o sea, tomó forma de hombre, o sea, tuvo un cuerpo humano. Y esto lo podemos comprobar en Lucas capítulo 24, verso 39, donde el contexto de este capítulo es cuando Jesús ya resucitó y se le presenta a los discípulos. Entonces, los discípulos en ese momento, yo puedo imaginarme que ellos estaban traumados con todas las cosas que habían sucedido. Ellos estaban cansados y quizás creyeron que fue un sueño cuando Jesús se les apareció. ¿Por qué digo todo esto? Porque sabemos que Jesús tuvo que pasar toda una travesía desde que lo tomaron preso hasta que lo crucificaron. Pero en todo este lapso de tiempo los discípulos estuvieron también siguiéndolo, hacia donde llevaban a Jesús los discípulos también iban. Entonces ellos también estaban cansados y estaban traumados al saber las noticias de que a Jesús lo estaban torturando, lo estaban golpeando y lo crucificaron y vieron cómo murió de una manera tan cruel. Entonces ellos están traumados y no pueden creer cómo Jesús se les está presentando nuevamente con un cuerpo humano. Entonces Jesús dice aquí en el capítulo 24, verso 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo los tengo. Jesús está tratando de probarles a los discípulos de que, mírenme, sí soy yo, o sea, resucité, soy un hombre, tengo cuerpo, miren mis manos, miren mis pies. Pero los discípulos no creían en él, todavía estaban maravillados, o sea, y no podían creerlo. Entonces Jesús, la manera de probarles que realmente era un hombre, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. O sea, para probarles que Jesús realmente era humano y era de carne y hueso, les dijo: ¿tienen algo de comer? Pero ¿qué pasa? O sea, los discípulos por ahí tuvieron sus dudas y no le dieron un pescado recién hecho, sino que dice que le dieron la parte de un pez asado. O sea, probablemente alguno de los discípulos había comido un pescado y dejó un pedazo. Y entonces dijeron quizás ellos, pues bueno, yo estaba comiendo este pescado, si te lo comes tú, Jesús, voy a creer que realmente eres humano. Entonces dice que le dieron parte de un pez asado y él lo tomó y lo comió delante de ellos y les probó que realmente Jesús era humano. ¿Sí? También en Mateo 26, 38 nos dice que Jesús poseía un alma humana, así como nosotros. Él también tenía su alma humana. En este capítulo 26 de Mateo dice que Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto lo dijo cuando estaba orando allá en el Getsemaní.
Jesús tuvo también esa emoción de tristeza, o sea, su alma estaba triste en ese momento. Y no solamente tenía alma humana, sino que tenía un espíritu humano. Y esto lo vemos cuando Jesús estaba ya en esa cruz, cuando Jesús estaba crucificado. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 23, si alguno lo quiere leer, que dice Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi vida, en tus manos está mi vida. Y dice, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. ¿Sí? Entonces, nos quiere decir que Jesús realmente estuvo en esa cruz, realmente sufrió, realmente padeció esa hambre, padeció ese cansancio, padeció miedo, esa tristeza, y se entregó aún así, o sea, aún sabiendo que él iba a morir, aún sabiendo que él le iba a doler. Jesús estaba consciente de que realmente soy humano y estoy viviendo esto. Por eso es que dijo: Padre, te entrego en tus manos mi espíritu. Y él inclinó su cabeza y lo hizo de voluntad. Señor, pues en tus manos estoy. Entonces podemos ver de que realmente Jesús fue humano. O sea, estas son las evidencias de que realmente Jesús fue humano y sufrió. También dice que Jesús se sorprendía, o sea, se asombraba, así como nosotros cuando algo nos toma por sorpresa. En Lucas capítulo 7, verso 9, dice que un centurión se le presentó y le pidió que sanara por favor a uno de sus criados. Entonces, este centurión le dijo: no tienes que ir a mi casa, simplemente di la palabra y mi compañero o mi criado va a ser sano. Entonces Jesús se sorprendió por la fe que tuvo este centurión. Entonces, quizás en ese momento sintió la emoción de felicidad, o sea, de alegría, y se sorprendió al ver la fe de este centurión. Y nosotros también hemos pasado por esa fe, hemos pasado por esos asombros, ¿no? Así que estas son las evidencias de que Jesús realmente fue humano. Ahora vamos a ver las pruebas de que Jesús es divino, o sea, no solamente estando en la tierra fue humano, sino que también es divino, ¿sí? Así que el punto número 1 es: Jesús es llamado Dios. En el subtema pasado que les digo que Jesús fue humano, a Jesús primero lo llamaron hombre, pero ahora, viendo la naturaleza de Jesús que es divino, a Jesús ahora es llamado Dios. ¿Y esto cómo lo podemos saber? El Evangelio de Mateo, como se los decía, empieza directamente al grano. Jesús es humano y comienza reconociendo la humanidad de Jesús a través del árbol genealógico. Pero ahora, en el Evangelio de San Juan, este Evangelio empieza también directamente al grano, pero ahora reconociendo la divinidad de Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Si pueden leer en Juan capítulo 1, dice que el Verbo se hizo hombre, y ese Verbo están hablando de Jesucristo, de cuya plenitud todos recibimos y que nos interpretó al Padre, o sea, a Dios. O sea, quiere decir que Jesús se hizo hombre, pero Jesús, siendo hombre, nos estaba interpretando al Padre. O sea, Él nos estaba mostrando que Él es Dios. Entonces, el Evangelio de Mateo nos habla de esa naturaleza humana de Jesús, y el Evangelio de Juan nos muestra esa divinidad de Jesús, ¿sí? En Juan capítulo 20, verso 28, el apóstol Tomás, o Tomás, como algunos lo conocen, exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué dijo esto? Fue cuando Jesús se le presenta también y Tomás no puede creer que Jesús haya resucitado. Entonces Tomás le pide a Jesús: pues yo para creerte necesito tocar tu llaga, o sea, y saber que eres Dios y saber que resucitaste. Entonces, por eso es que Tomás exclama, o sea, al darse cuenta de que Jesús no solamente era Jesús, sino que Jesús realmente era Dios. O sea, por eso reconoce que Jesús es Dios, Señor mío y Dios mío. También en Tito, capítulo 1, verso 13 y 14, Pablo está reconociendo de que quien se dio a sí mismo por nosotros, o sea, Jesús, es el gran Dios y Salvador. Es decir, Jesús es Dios.
Y aunque Pablo no conoció a Jesús en persona, aunque Pablo también vivió en el mismo tiempo en el que Jesús vivió, Pablo no lo conoció, pero creyó que Jesús es Dios. O sea, Pablo escuchó, Pablo experimentó ese cambio a través de Dios, pero Pablo al escuchar de Jesús y todas las maravillas, creyó que Jesús era Dios. No como Tomás, que Tomás aún estando con él y tocándolo, o sea, tuvo que tocarlo y tuvo que tocar esa herida para reconocer que Dios, que Jesús era Dios, pero Pablo lo creyó, o sea, directamente, o sea, Pablo no tuvo que verlo, no tuvo que tocarlo para creer que Jesús era Dios. Entonces, esta es una de las pruebas de que Jesús también era Dios y era divino. El punto número 2 es Jesús tenía conciencia de su divinidad. O sea, no solamente Jesús fue llamado Dios, sino que Jesús tenía conciencia. Él sabía que Él era Dios. Entonces, ¿esto cómo lo podemos saber? Esto está en Mateo 10:37, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, aquí está reconociendo Jesús su autoridad. Está diciendo, el que no ama, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Quién te pide que ames por encima de tus padres? O sea, nadie te puede pedir eso. Solamente Dios es el único que puede ocupar ese lugar. O sea, solo Dios puede ser amado más que cualquier otra cosa en la vida. Y Jesús les estaba diciendo, ámenme a mí, más que a sus padres, más que a sus madres. ¿Sí? Esto nos habla de la divinidad de Jesús. Jesús les está diciendo, yo soy Dios, por eso me tienen que amar más que a sus padres. También Jesús afirmó que Él es Dios en Mateo 7, 21 y 22, capítulo 7, versos 21 y 22, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿A qué se refiere esto? Dios les estaba diciendo a estas personas, yo soy Dios, ¿sí? Les está hablando como a futuro, o sea, cuando nosotros vayamos al cielo y le veamos, vamos a dar cuentas en el cielo. Por eso es que Dios les está diciendo, perdón, por eso es que Jesús les está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, se los está diciendo que vamos a ver a Jesús en el cielo y cómo y por verlo a Jesús en el cielo podemos saber que Jesús es Dios también. ¿Sí? Y el punto número 3 es Jesús dio muestras de poseer atributos divinos. Aunque Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre, él aún tenía esa naturaleza divina y lo demostraba de una manera omnipresente. ¿Cómo sabemos que Jesús era omnipresente? O sea, quizás es complicado pensar que Jesús al mismo tiempo es omnipresente, pero en Juan capítulo 3, verso 13, dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. O sea, esto parece como un juego de palabras, pero básicamente lo que nos dice este pasaje es sobre la Trinidad. O sea, nos está diciendo que Jesús se encuentra como hombre en la tierra, pero al mismo tiempo sigue siendo Dios en el cielo. Por eso es que dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, o sea, Jesús, que está en el cielo. Al mismo tiempo en el que Jesús estaba como hombre y como Jesús es Dios, al mismo tiempo siendo Jesús hombre en la tierra, es Dios en el cielo. No sé si me doy a entender, pero básicamente se trata de esto. O sea, es una Trinidad omnipresente. O sea, sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En este caso, el Hijo estaba aquí en la tierra, pero al mismo tiempo el Hijo, como es Dios, también está en el cielo. ¿Sí? Y otra muestra de que Jesús poseía atributos divinos es que no solamente las personas que son creyentes, no solo los cristianos daban testimonio de que realmente Jesús era Dios. Dice que existen testimonios de autores que no son creyentes y uno de ellos es Flavio Josefo, que escribió: en ese tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre,
pues obró maravillas. Era maestro de hombres que recibían la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado en la cruz, los que le habían amado desde el principio no claudicaron, o sea, no desistieron, porque se les apareció al tercer día resucitado. O sea, este hombre, Flavio Josefo, él vivió en el último tercio del siglo I de nuestra era. Este hombre vivió incluso antes de que apareciera este Evangelio de Juan. Eh, ¿Qué pasa? Este hombre no es cristiano, ni era seguidor de Jesús, ni siquiera era creyente de Jesús. Sin embargo, él daba testimonio de que, ok, yo no creo en Jesús, pero estoy viendo que realmente Él es Cristo, o sea, es como una contradicción, o sea, él no podía, digamos que se quedaba incrédulo porque es tanto el asombro que no sabes en qué creer. Eh, Así que, bueno, este es el tema de, del día de hoy, de quién es Jesús. O sea, podemos ver que existen diversas evidencias y existen muchas más evidencias en la Biblia de que realmente Jesús fue hombre, pero de que realmente Jesús estando en la tierra era Dios. En aquel tiempo mucha gente no creyó en Dios, no creyó más bien en Jesús, lo veían pero no creían. Y nosotros ahora ya podemos tener, o sea, tenemos todos los evangelios, tenemos el Nuevo Testamento del mensaje de Jesús, y podemos entender realmente quién es Jesús. Así que bueno, el tema de hoy precisamente era para eso, o sea, para entender quién es Jesús, quién es el Jesús en el que nosotros creemos. Jesús, un hombre que murió por nosotros en la cruz, pero Jesús mismo era Dios que estaba en el cielo y que en el cielo Dios estaba preparando precisamente a Jesús para que viniera a la tierra y muriera por nosotros y nosotros le creyéramos. Así que jóvenes, espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas y que haya afirmado un poco más su fe, o sea, que no solamente veamos a Jesús como un hombre, sino que veamos que Jesús realmente es el Hijo de Dios, realmente es un hombre que existió en la tierra, porque por ahí, o sea, podemos escuchar todo este tipo de información como información de más que simplemente suena quizás para algunos como anécdotas fantasiosas o cuentos fantasiosos, pero esto no es un cuento. Jesús realmente vino a la tierra, Jesús realmente estuvo entre los hombres, Jesús realmente hizo milagros, Jesús realmente murió en esa cruz. Por eso quise poner ese testimonio de esa persona, de ese autor que, aunque él no era creyente, él pudo dar su declaración y dar su testimonio de que realmente Jesús es el Cristo, de que realmente Jesús fue Dios, o sea, de que realmente, aunque fue condenado y murió, él se dio cuenta de que realmente resucitó. Y hoy está vivo, y hoy está a la diestra del Padre, y Él es nuestro intercesor, o sea, Él es Dios, Él es Jesús en el que nosotros creemos. Es un Dios magnífico, es un hombre magnífico, y Él es nuestro amigo, y en Él podemos confiar, en Él nos podemos refugiar. Así que eh, pues esto es todo de mi parte, así que les mando un saludo a todos, que Dios los bendiga. Amén.